Sí, definitivamente ya si lo miramos en el panorama general, ya son 20 regiones que alcanzaron un punto en el cual podríamos considerar que es el fin de la pandemia. Hablamos de que de cada 100 muestras realizadas solamente estamos encontrando 5 positivos, una positividad debajo de 5%. Ahora sí, perfectamente. Rodrigo, nos conectamos contigo para saber cuál es tu opinión sobre si el COVID está realmente llegando a su fin o no, si terminó esta epidemia del COVID-19. Sí, definitivamente ya si lo miramos en el panorama general, ya son 20 regiones que alcanzaron un punto en el cual podríamos considerar que es el fin de la pandemia. Hablamos de que de cada 100 muestras realizadas solamente estamos encontrando 5 positivos, una positividad debajo de 5%. Las otras 5 regiones están muy cerca de llegar a estos valores. Entonces, a nivel nacional, la positividad o los casos que se están reportando son los más bajos que hemos visto desde el inicio. Ahora, ¿esto qué tendría que implicar en términos prácticos? Porque esto tiene consecuencias, por ejemplo, en todos los protocolos que tenemos de seguridad. Bueno, lo que estamos viendo, muy aparte de los casos, es que también las hospitalizaciones, como también las camas UCI, vienen en descenso desde hace unas 6 a 8 semanas. Y esto se da de la mano también con la campaña de vacunación, que si bien ha tenido altibajos durante este periodo, a nivel nacional ya gran parte de la población, por no decir casi todas las regiones, están por encima del 50% con tercera dosis. Entonces es una suma de indicadores que se están notando, que están apuntando el descenso en cuanto a hospitalizaciones, muertes y casos. Ahora, esto ya debería implicar como consecuencia que no sea obligatorio el uso de mascarilla y que ya no haya que observar de una manera obligatoria el distanciamiento social. Bueno, sí, respecto al uso de la mascarilla, creo que todavía hay algunos países dentro de la región que están solicitándolo dentro de espacios cerrados, supermercados, tiendas, pero digamos que la tendencia a nivel mundial, tanto en países como Europa, Estados Unidos, es que ya incluso en estos espacios ya no lo están solicitando. Entonces yo creo que a medida de que vayan avanzando y que se confirme este fin de la cuarta ola, es una buena oportunidad para que también puedan quitar esta medida. Ahora, lo que es cierto es que las últimas variantes del virus han sido menos agresivas, ¿no?, que la Delta y las otras que nos agobiaron en determinado momento. Pero yo me imagino que es decir, que que el COVID-19 va a ser parte de nuestra vida, así como lo es la influenza, y va a haber que vacunarse anualmente, ¿no? O sea, ¿cómo va ese tema? ¿Tú tienes información sobre esto? Bueno, definitivamente la peor variante que tuvimos que atravesar, como tú bien dices, es la variante Omicron, que esto fue durante la tercera ola, donde veíamos picos de 50.000 casos diarios. Es muy correcto y creo que lo que tú mencionas está alineado con la opinión de muchos médicos y especialistas a nivel mundial, que es algo con lo que vamos a convivir. Es muy posible, muy probable que nos tengamos que vacunar cada año posiblemente. Es algo con lo que vamos a tener que vivir como una influenza u otras enfermedades, ¿no? Ahora, pero todavía no hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud ni de las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Europa sobre esto, ¿no? Es decir, sobre que de ahora en adelante en tu esquema de vacunación, así como te aplicas una vacuna contra la influenza, vas a tener que hacerlo contra el COVID. Es decir, por ejemplo, tú has dicho has hecho referencia a la cantidad de gente vacunada con la tercera dosis, lo que te da una barrera de protección, pero esa barrera se va a terminar en algún momento, ¿no es cierto? Cuando la protección que te da la vacuna se agote, ¿no? Sí, efectivamente. Todavía no hay un comunicado oficial, si bien la tendencia a nivel mundial es de que ya muchos están llamando a el fin de la pandemia, todavía supongo yo que están esperando más estudios o análisis para que puedan determinar cuáles van a ser los procedimientos o cómo se va a manejar esto post pandemia, ¿no? Va a ser un remanente que vamos a tener un virus igual que, como tú bien dices, la inmunidad que te provee cualquiera de las dosis que vayamos teniendo no es permanente. Entonces se van a tener que implementar protocolos a nivel mundial, eso seguramente un especialista lo podrá detallar más, pero definitivamente esto lo van a tener que elaborar con el tiempo. Ahora,
Ya que estamos hablando de la eventualidad del fin de esta pandemia o de sus efectos más catastróficos sobre la humanidad, ¿podemos tener a estas alturas, Rodrigo, claro cuánta gente realmente murió en el Perú a raíz del COVID? Se puede calcular un estimado. Lamentablemente, durante la primera ola fue muy difícil poder calcular esto porque las cifras, como sabemos, sobrepasaron cualquier estimación, pero podríamos hablar que son definitivamente más de 200.000, 250.000. Es un estimado que en la práctica pocos países van a poder calcularlo con exactitud. Hubo mucha gente que murió en sus hogares, hubo muchas personas que tenían comorbilidades, ¿no es cierto? Aunque fue el COVID lo que activó el deterioro de su salud y la muerte, ¿no? Sí, ¿no? como en muchos países, hay lamentablemente también, cuando no se pudieron explicar las causas del deceso, lamentablemente fueron catalogadas como COVID. Entonces hay muertes que si bien no se reportaron y otras que en ausencia de mayor análisis se tuvieron que reportar como COVID también. Ahora, estamos entrando a discutir si la mascarilla debería ser considerada un requisito para entrar a lugares cerrados y si hay que mantener el distanciamiento. Pero, o sea, eso puede estar en la discusión. Lo que no debería estar en la discusión es el continuar con los esquemas de vacunación, ¿no? Es decir, que la gente no solo termine con la tercera dosis, sino que se vacune con la cuarta. Eso es lo que no se puede dejar de hacer, ¿no es cierto? Sí, y esto, si tenemos que poner como ejemplo, después del fin de la tercera ola hubo un relajamiento de la población en general y es muy probable que también de las entidades públicas. Lo que veíamos eran vacunatorios vacíos, se fueron quitando algunos vacunatorios, no hubo intención o interés de la población en sí en acudir a completar su esquema de vacunación. Y pasa en cada ola que hemos tenido de que cuando empiezan a aumentar los casos, cuando empiezan a aumentar las hospitalizaciones, es ahí cuando volvemos a ponernos la dosis que nos corresponde. Entonces, creo que es una lección aprendida esto, si es que se implementan estos protocolos y va a haber una cuarta, quinta dosis, lamentablemente si es que hubiera, hay que hacerlo porque son las prácticas que están de alguna forma implementando los expertos o los especialistas en el tema. Rodrigo, te agradezco mucho por la información y yo creo que es oportuno reconocer el mérito de personas como tú en esta pandemia, y de personas que han puesto importancia o relevancia no solamente al derecho de los ciudadanos a estar informados, sino a la importancia de la información transparente, ¿no? O sea, si no tenemos la información sobre lo que está pasando de manera realista, no podemos actuar sobre cualquier fenómeno que enfrentemos. Y yo creo que ese es el gran mensaje que tú y personas como tú nos han dado en esta pandemia, ¿no? Que han hecho un aporte realmente importante que debería sernos útil para cualquier otro aspecto en la vida nacional, ¿no? Sí, definitivamente los datos abiertos, que es lo que tú haces referencia, ayudan a todos, ayudan a que cualquier persona desde donde estemos podamos aportar con nuestros conocimientos, y es algo que durante la primera ola no tuvimos y se fue implementando a partir de la segunda. Y es algo que no debería dejar de implementarse no solo en salud, sino en todos los sectores públicos, que todos tengamos acceso a estos datos para poder también opinar y sugerir mejores prácticas. Por supuesto que sí. Rodrigo, muchas gracias una vez más. Muy buenos días.